Armada Invencible, que siempre decimos que es un invento negro legendario. Seguramente don Pedro Luis Chinchilla nos va a explicar cuánto de razón o no tiene ese término, y a lo mejor incluso va a sorprender. Y sobre todo el tema de lo que era una guerra, que, vamos a ver, hablar de la Armada Invencible y entender cosas como las que dice, por ejemplo, divulgadores como Marcelo Bullo, en la que tras la derrota de la Armada Invencible España se quedó indefensa para poder mandar tropas a sus colonias. Eso es de un libro de Marcelo Bullo. Lo mismo es que hay que saber entender que esto es como decir que tras la batalla de Dunkerque Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Un poquito absurdo, porque lo de Gravelinas es un barco y la batalla es que entra dentro de una guerra que es una guerra efectivamente que acaba con el Tratado de Londres de 1604. Pero para esto no voy a hablar yo, pero no, ahora te doy agua. No, es que de verdad, es que eres una ansia viva, Gorrochategui. O sea, eres muy pesado. O sea, tranquilo. O sea, ahora te traigo agua. Y entonces el asunto está en que vamos a tener pues personas como, Luis Gorrochategui, que nos ha venido, es profesor de La Coruña, con un libro que además es ya un referente, que es Contraarmada. ¿Por qué? Porque pese a que Planeta nos ha dicho que la mayor armada que vieron los siglos fue la que llegó precisamente, o sea, fue la de la Armada Invencible, no, mucho mayor fue la que trajo Drake, y se pegó una chufa contra María Pita que no está escrito. Tenemos también a Pedro Luis Chinchilla, voy siguiendo por el orden, cuyo blog, La Armada Invencible, pues ha sido un referente, y cuyo libro sobre precisamente los prisioneros de la Armada cuando llegaron a lo que fue Irlanda, pues verdaderamente es algo que incluso emociona. Y Ángel Luis Gómez Beltrán, que precisamente ha hecho un estudio sobre ese mito de Felipe II y la Armada, aparte incluso de la batalla de las Terceiras, que lo tenemos en nuestra sala de batallas. Pero, insisto, no me dejéis un micrófono porque yo os quito ya de hablar de todo. Con lo cual, la mesa es vuestra. Tenéis, ya sabéis, 10 minutos cada uno, luego el debate y luego las preguntas. El tiempo empieza ya. Mi madre tiene 91 años. ¿Saludarla? Saludemos a la madre de don Pedro Luis Chinchilla. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de los tres, agradecerle a Javier Santamarta su invitación por estar aquí y compartir esta velada y esta jornada que estamos disfrutando los tres. Y si antes estábamos pronunciándonos sobre la leyenda negra, nosotros vamos a entrar dentro de la leyenda negra. Y para eso vamos a tratar de la Armada Invencible. Prácticamente lo que los tres vamos a exponer aquí está publicado en nuestras tesis en diversos libros, y lo que vamos a hacer es reafirmar lo que ya hemos dado por escrito. ¿Por qué la Armada Invencible es parte de la leyenda negra? Pues debe de ser parte de la leyenda negra porque es parte de un mito fundacional de una nación. Y mientras que eso sea así, nosotros seremos la parte negativa de esa leyenda porque otros necesitan esa parte negativa para ver su elemento positivo. De hecho, sobre el asunto de la Armada Invencible, los mayores éxitos son de los hispanistas, a pesar de que hay grandes trabajos, sobre todo en el siglo XX, cuando se realizó el 400 aniversario, hubo grandes trabajos como el de José Luis Casado Soto o el de García Rivas y O'Donnell, que trabajaron mucho en este tema, pero no han tenido la difusión suficiente como verdaderamente el libro que siempre ha representado la Gran Armada desde el año 1988. Como os decía, la Armada Invencible es cuando en el siglo XIX los historiadores victorianos están buscando dónde encajar el nacimiento de Inglaterra, es el punto de referencia y por eso para ellos es el mito fundacional. Mientras que verdaderamente, y hay que decirlo, muchas veces para la Armada, no la Armada española, para la Armada es casi como un punto de vergüenza, y para los ciudadanos de a pie es un punto también de vergüenza de lo que nos pasó en el pasado, sobre todo porque como pensamos que fue aquello, ¿no? Recientemente se ha publicado un libro y en ese libro hay una frase que la voy a leer textualmente. No es necesario
denigrar a España por no haber logrado sus objetivos, como tampoco hay que atribuir la liberación de Inglaterra a su superioridad innata. Si nos cuentan una historia partiendo de que un pueblo es superior por su naturaleza al otro, debemos de cuestionar, o yo siempre me he cuestionado, todo lo que me han dicho. Eso hace años que me hizo introducirme en este mundillo e intentar averiguar por qué la Armada Invencible pesa tanto en la leyenda negra. Todos sabemos que Felipe II puso ante todo la obediencia al Papa y intentó en bastantes ocasiones, aparentemente, invadir Inglaterra para restituir el catolicismo allí. Bueno, si vemos desde cuándo nace la idea de la invasión de la empresa de Inglaterra, veremos que eso es a finales de la década de los 60, cuando el Papa escribe al duque de Alba diciéndole que por favor haga algo y que se intervenga para ver cómo podíamos recuperar Inglaterra. Y efectivamente, en aquella época estaba Guerau Spee, que era el embajador español en Londres, que también conspiraba un poco en este sentido, pensando de que había que quitar a Isabel I, a Isabel I, la otra ya tampoco está, a Isabel I, y empezaron a maquinar, en cierta forma el Papa empezó a maquinar pidiéndole a Felipe II que interviniese. Estamos hablando finales de los años 60, principios de los años 70. Es verdad que el rey jugaba un poco a la geopolítica, geoestratégica de aquel momento. El Papa siempre basculaba entre el rey cristianísimo y el rey católico, o sea, entre franceses y españoles. Y Felipe II, como aquí se ha dicho anteriormente, lo que pretendía es que el catolicismo fuese hispano, o sea, que sobre el Papa quien gobernase fuese un rey español, o fuesen los pensamientos de las necesidades de los reyes españoles. Y de hecho, hacía un juego político de que cuando alguien le decía que el rey cristianísimo va a apoyar la invasión de Inglaterra, él se presentaba y decía, no, que lo voy a hacer yo. Y estaban jugando diplomáticamente, pero si vamos en el contexto, cada vez que se pide por parte de los papas que se intervenga, resulta que a principios del año 70 había un contexto internacional en el Mediterráneo, que acabó con la batalla de Lepanto. Por lo tanto, no era el momento de lanzar una empresa contra Inglaterra, sobre todo porque no daba ningún tipo de beneficio. Además de eso, se estaban llevando una serie de tratados comerciales para restablecer las malas relaciones que se habían generado en 1568 a raíz de que la reina Isabel embargan una serie de dineros que iban para el ejército de Flandes, y se había, a través de un comisionado, porque Grau después es expulsado en 1571, se consigue firmar un par de tratados, entre ellos el de Baltimore, por el cual se recuperaban todos los condicionantes económicos. Entonces, aquello se fue enfriando. Es verdad que después llega la década de los 80, cambiamos de papa y se vuelve a insistir por parte del papa en esa idea de que hay que hacerlo. Y que si no lo hace con Felipe II, lo va a hacer con los Guisa, que los Guisa se van a hacer ya mismo los reyes de Francia. Y Felipe juega las cartas geopolíticas intentando de que el Papa no se vaya con los franceses y que sea el que siga mandando. Tampoco en esos años se va a celebrar la invasión de Inglaterra, porque veamos el contexto internacional. Hagamos un zoom, nos vamos hacia arriba. ¿Qué ocurría? Pues que hacía poco había muerto el rey de Francia en la batalla de Cassaguiri. En 1580 se va a producir el pronunciamiento por el cual Felipe II se considera que es el heredero absoluto de la corona de Portugal. Se realizan las maniobras correspondientes, se invade Portugal, se toma, las Islas Azores quedan totalmente, parte de las Islas Azores quedan rebeldes y a las órdenes de Antonio Prior de Crato, y entonces se producen varias operaciones navales en el año 82, en el año 83, hasta que se consigue la conquista de las Azores. Es cuando esa famosa carta de Bazán, el 9 de agosto, le dice al rey, ya que tiene usted su ejército victorioso, es el momento de comenzar la operación de Inglaterra. Le escribe a Alejandro Farnesio, y Farnesio le dice que los asuntos de Flandes no están todavía muy bien y que debemos esperar. Y aquello se queda en el olvido.
Hasta que llega el año de 1585. En agosto se va a firmar un tratado entre los ingleses y los rebeldes, el de Nonsus, y a partir de ahí el conde de Leicester va a desembarcar con una serie de tropas para ayudar a los rebeldes y se inmiscuye en la guerra de los rebeldes. Y esas noticias van llegando a España poquito a poco, coincidiendo con el ataque de Drey, que empieza por Galicia y va a terminar en el Caribe. Y es así que cuando Juan Batista de Tassi le escribe al rey diciéndole la situación en la que está llegando, confirmando las cartas anteriores que Farnesio le había enviado y diciéndole que, tal como Escipión hizo con Aníbal, es el momento que usted lo haga con Inglaterra. Y es cuando el 29 de diciembre de 1585 el rey escribe a Farnesio diciéndole: oye, ¿te acuerdas aquello que me dijiste en el 83 que lo dejáramos dormir? Es el momento de comenzarlo. Y ahí es donde empieza la concepción intelectual de lo que va a ser la empresa de Inglaterra. Fueron unas necesidades terrenales lo que verdaderamente llevaron a Felipe II a decidir que se hiciera esta operación. La intervención directa de Inglaterra en la guerra de Flandes, ya los ataques al Caribe, y todo esto era un suma y sigue de años atrás, donde la piratería inglesa estaba haciendo bastante daño. Y llegó un momento que geopolíticamente al rey ya no le interesaba la situación, hasta tal punto que el día 2 de enero del 86 escribe a su embajador en el papado, al duque de Alba, y le dice: invéntate una forma, hazlo como tú quieras, pero tienes que intentar tú de que el Papa se acuerde del tema de la empresa de Inglaterra, que intente convencerme, y le dices que esta vez voy de verdad. Porque en aquella época, si el Papa no bendecía las cosas, pues los católicos iban a llegar muy poco lejos. Otro de los grandes errores de Felipe II fue la designación de Medinasidonia una vez que muere el señor Bazán. Como sabéis, se mareaba, no tenía experiencia, no sabía nada de navegación. Vale. Cuando la guerra de la Alpujarra fue precisamente el señor que apoyó a Juan de Austria logísticamente y con soldados. Cuando la anexión de Portugal, él fue la tercera pata de la invasión de Portugal. Alba entró por el centro, Bazán entró por la costa, pero él entró por el Algarve. Y gracias a que estaba emparentado con los Braganza, él consiguió conquistar todo el Algarve con muy poquitos tiros. Cuando ocurrió esto, el rey le bendijo con la gobernación de Milán, y él no quería irse de allí. Y en vista de que se negaba, surgió un tema de la toma del Larache, por el cual se había hecho un convenio con el sheriff de Marruecos, y qué curioso, lo designaron capitán general de las escuadras de España y de Sicilia y jefe de la operación de la toma del Larache. O sea que ya tenemos un duque de Medinasidonia, que era un logista, que había estado en operaciones militares, aunque de forma secundaria, y que había gobernado una escuadra de guerra. Luego, cuando se le designa no con los conocimientos y la sabiduría del Marqués de Santa Cruz, pero sí con la capacidad logística y la entidad para poder mandar lo que se le estaba pidiendo. Me quedan unos minutillos, ¿no? No te estoy controlando. ¿No me estoy controlando? Estás Yo estoy bien. Oyes, ¿no? Vale. Pues vamos a la tercera pata de la mesa. Son muchas cosas de la leyenda que podríamos estar aquí hablando, pero nuestros marinos son unos ineptos, nuestros barcos eran tecnológicamente inferiores, nuestros artilleros no sabían manejar la artillería, teníamos pocos artilleros, y por eso el día 8 de agosto de 1588 nos dieron una soberana paliza frente a Gravelina. Y todo culpa del duque de Medinasidonia. El operativo que se había montado se dividía en dos fases. Primero, la Armada tenía que llegar al estrecho al paso de Calais, tomar el cabo de Margate, hacer un desembarco anfibio allí y a continuación salir a buscar a las fuerzas de Alejandro Farnesio. La Armada entra el día 31 de julio en el canal, empieza combatiendo hasta el día 8 prácticamente con unos cuantos días de descanso, y hace una cosa.
consigue llegar el duque de Medina Sidonia desde el Cabo Lisa hasta Calais. Se producen combates los días 31, el día 2, el día 3, el día 4. Solamente, mejor dicho, no se pierde ningún barco. Estos no hablan, lo aviso. Vale, termino. Me quedan 2 minutos, termino. No. Medio minuto. Medio minuto. Tú sigues pendiente. Total, que os decía que lo que quería decir es que el duque de Medina Sidonia cumplió con su misión, llevó la armada a su punto. Y después vino la batalla de Gravelina. Batalla de Gravelina, que solamente os voy a decir, porque después si queréis preguntar, que no es como nos las cuentan. La batalla de Gravelina se enfrentaron a las 8 de la mañana 4 barcos españoles contra 100 barcos ingleses. En 1 hora, en 2 horas, había 16 barcos españoles enfrentándose a los 100 barcos ingleses. Que había 17 barcos lo dicen las relaciones españolas, pero las inglesas dicen lo mismo, el número de barcos españoles que se enfrentaron. Gravelina empezó con una desproporción de 10-1 y terminó a las 4 de la tarde en una desproporción de 3-1. Solamente se pierden en combate 3 barcos. Uno que se hunde literalmente debido al daño sufrido y 2 galeones que debido a los daños que tiene se dirigen a la costa para ver si se pueden salvar, pero uno encalla y el otro es apresado por los holandeses. A partir de ahí, el viento, la armada se había dispersado, se había reagrupado y suben hacia el norte. Y la marina inglesa le siguió hasta el día 12 de octubre que lo dejó, que se retiraron, aparentemente porque no tenían munición, según una nota que se escribe a bordo del buque insignia. A partir de ahí comenzamos la segunda parte de la Armada Invencible, esa vuelta tan dramática que Pedro nos va a meter en ella. Hola, ¿qué es un honor, todo un honor estar aquí, más cuando estoy acompañado de Antonio Luis y de Luis, que a lo mejor no lo sabéis, pero gracias a su apoyo e inspiración, yo me puse a investigar sobre la Armada de 1588, una labor que se fraguó a principios de este año con la publicación de mi ensayo Los prisioneros de la Armada Invencible. Un trabajo que creo que además complementa muy bien sus extraordinarios estudios, pero en el que yo me focalizo sobre todo en un aspecto un poco olvidado, que es el aspecto más humano de la contienda, y en la epopeya personal que vivieron más de 3.000 hombres anónimos capturados por los enemigos de la corona española, que ni siquiera habían sido contabilizados a partir de... Ya que estamos en una mesa llamada La Armada Invencible, mitos y leyendas... Tu madre está orgullosa de ti. Eso es. Me permitiréis, lo primero de todo, empezar a hurgar en la llaga sobre el origen del término Armada Invencible. Algo que inexplicablemente sigue levantando ampollas al día de hoy. Vamos a ver, como le gusta decir a mi apoderado Javier Santamarta. Esta armada nunca se llamó Gran y Felicísima Armada. Nunca. En alguna ocasión se la llamó Felicísima. Una de ellas, por ejemplo, en la publicación que se hace en Lisboa el 9 de mayo de 1588, pero cuya denominación, la de Felicísima, desaparece en la segunda edición de ese mismo documento que se hace ese mismo año. En los documentos originales, cuando se habla de esta armada como Gran Armada, se hace, por supuesto, siempre en minúscula e inequívocamente como adjetivo a su tamaño, al igual que se le... Sí, claro. Muy bien. Al igual que se le denomina también gruesa armada. Y al igual que se adjetivó de esa misma manera a todas las armadas creadas en la época y de tamaño considerable. De esta manera, y apoyados por la investigación de los documentos originales de la época, ya sabemos que a esta armada nunca se le distinguió de otras por los términos Gran Armada o Felicísima Armada, y ni mucho menos por el término Gran y Felicísima Armada, término que no aparece en ninguno de los documentos consultados del periodo. Cuando se habla en los escritos de la empresa de Inglaterra, no se refieren nunca exclusivamente a esta armada, sino al conjunto de acciones diplomáticas y logísticas que conllevan la solución del problema con esta corona enemiga. No deberíamos de olvidar que la empresa de Inglaterra o la cuestión de Inglaterra se dio por finalizada en 1604 y que contó además con otras 2 armadas, la de 1595 y la de 1597.
En Inglaterra, queridos amigos, a esta armada en muy pocas veces se la denominó invencible. Y ni siquiera esa denominación traspasó al acervo cultural de los ingleses, que la denominan mayoritariamente Armada o Spanish Armada. No, los ingleses no se refieren a nuestra armada como Invincible Armada. Y las herramientas digitales nos permiten conocer datos muy interesantes. Cada mes, de los ingleses que quieren saber más sobre estos sucesos y se dirigen al buscador de Google, 20 de ellos, 20, lo hacen por el término Invincible Armada, mientras que 11.000 lo hacen por el término Spanish Armada o Armada. Es decir, los ingleses que buscan por el término Invincible son apenas un 0,2% de todos ellos. Enfatizar el apelativo de invencible con sorna no fue un invento inglés, y así lo sospechaba Cesario Fernández Duro, que, aunque erró en la fuente, él mismo lo popularizó en su magna obra La Armada Invencible en 1884, apelativo que sigue siendo el más usual en España para referirnos a esta armada desde hace al menos 140 años. Dejando al lado esta absurda polémica, si hay algo que nos ha permitido nuestra investigación sobre los prisioneros de esta armada, es poder confrontar, ya les dije que mi trabajo está focalizado en el aspecto humano de la contienda, el trato dispensado por ambos reyes a los suyos, a esos hombres que sacrificaron su vida, su salud o su libertad por cada uno de sus monarcas, Felipe II e Isabel I. Los ingleses valoran mucho a su reina virgen por una arenga a sus tropas, el discurso de Tilbury, que seguro que lo habéis visto decenas de veces en el cine, mientras que desconocen que esa patriótica soflama se realizó cuando la Armada ya se había alejado de sus costas, 10 días después de la batalla de Gravelinas. Otro día os contaré que ese discurso fue transcrito y posiblemente inventado por un capellán acólito suyo 35 años después, pero bueno, eso lo hablaremos otro día. Pues bien, mientras que pronunciaba este discurso, una epidemia de tifus hacía estragos entre las dotaciones de Isabel I que habían participado en su lucha contra la Armada. Más de 8.000 hombres fallecieron víctimas de la enfermedad y los que enfermaban un día morían al día siguiente. La reina Isabel, con ánimo de reducir gastos y con gran indignación por parte de sus almirantes, ordenó licenciar a los marineros cuanto antes y, a ser posible, sin pagarle los atrasos debidos. Tan pronto como el 20 de septiembre, ordenó el licenciamiento de todas las escuadras que aún no habían sido desmovilizadas. Los componentes de la Marina Real Inglesa, según el almirante Charles Howard, morían en la calle como perros, y ante la falta de asistencia real, él mismo Howard empeñó toda su plata para abonar la soldada de sus propios hombres. El corsario John Hawkins, en tono desesperado, escribió que su pena por la ingratitud del gobierno de su majestad eran infinitos. Pero es que Isabel, además, aceleró los trámites para que los prisioneros de la San Pedro el Mayor, por ejemplo, pasasen rápidamente de su condición de presos a la de náufragos, para así hacerlos depender de la caridad y no de la corona inglesa, en un alarde más de su cicatería. A pesar de todo, Isabel I, no es todo lo malo, a diferencia de lo sucedido en Irlanda con sus subordinados Pick William y Bingham, no demostró una especial inquina con los presos españoles en Inglaterra. Si bien estos sufrieron en su mayor parte un durísimo cautiverio en el que fueron mínimamente alimentados para su mera subsistencia, lo cierto es que fueron muy pocos los fallecidos durante su confinamiento en Inglaterra. Los rescates pagados por ellos fueron, por así decirlo, justos, e incluso llegó a tener algunos gestos de nobleza hacia ellos. Así, por ejemplo, permitió la recalada en Inglaterra de barcos con soldados y marineros españoles que volvían de regreso a España después de haber logrado, tras sus naufragios en Irlanda, llegar desde Irlanda hasta Escocia. O también, al conocer la tremenda represión a la que estaban siendo sometidos los náufragos de la Armada en Irlanda por sus subordinados, promulgó un indulto para todos aquellos náufragos que se entregasen a las autoridades y al que se acogieron entre 70 y 80 soldados españoles.
Y es que la historia de lo acaecido en Irlanda merece una mención especial, ya que de 20 embarcaciones apresadas o naufragadas en la isla, Fitzwilliam y Bingham consiguieron hacerse con unos 1.300 prisioneros, de los cuales fueron asesinados a sangre fría unos 1.100. Más de 300 en un solo día en Galway y más de 300 en un solo día en Ariach. Ahora bien, por el contrario, a la llegada de la desangelada armada de Felipe II a la península, el rey, al recibir la carta de Medina Sidonia fechada el 23 de septiembre sobre el estado de la armada que había regresado a Santander, envió de inmediato al delegado real García Villarejo a fin de hacerse cargo del bienestar de los más de 1.000 hombres enfermos que habían desembarcado en ese puerto. Ordenó múltiples instrucciones para coger marinos y soldados y que se iluminase con fanal en la costa para guiar las naves a puerto. Mandó que barcos ligeros saliesen a esperar a los navíos de la Armada y auxiliar a los que estuviesen en dificultades. Exigió que las órdenes religiosas, obispados e instituciones locales ofreciesen los medios de los que disponían para socorrer a los que regresaban y desplazó a sus oficiales y contadores a puerto del norte peninsular a fin de velar por el cumplimiento de sus órdenes. Dio instrucciones para que en Valladolid se confeccionasen ropas en cantidad suficiente con las que poder abrigar y dignificar la presencia de sus hombres, y envió a Santander una primera remesa de 50.000 ducados para su socorro, a los que se unieron otros 50.000 muy pocos después. Con la llegada en noviembre de la flota de Indias, viudas y huérfanos empezaron a cobrar sus pensiones. La preocupación de Felipe II y el duque de Parma por el rescate de náufragos y prisioneros se hizo palpable desde el primer momento. La cantidad de grandes apellidos entre ellos, pero también el carácter estrictamente humanitario de la gran fe de un rey, movilizó desde los primeros momentos un gran operativo que consiguió el regreso de la mayor parte de los supervivientes tan solo poco más de un año después de su captura. Habla el rey al duque de Parma. De parte de los capitanes, alféreces y soldados que se hallan en Irlanda y de otros que lo están en otras partes de Inglaterra, se me ha representado su cautiverio y lo que en él padecen. Y aunque sé que lo hacéis cuanto se puede, os he querido encargar, y como lo hago, uséis la diligencia posible en procurar con toda brevedad la libertad de los españoles que están presos, como es justo, habiéndose perdido en el servicio de Dios y nuestro. Gracias. Muy bien, Pedro Luis. Pues sí, ¿se oye? Pues vamos a continuar con lo que no se cuenta. Vamos a continuar con lo que no se ha contado durante 434 años. Vamos a continuar con lo que pasa después. Porque en realidad lo que tenemos que aprender a hacer, y estamos ya aprendiendo y estamos ya haciéndolo muy bien, es a separar la leyenda de la historia. Separar la leyenda de la historia y no hacer un colacao mezclando leyenda e historia y desde ahí intentar reconstruir nada nuevo, sino aprender sobre todo a separar la leyenda de la historia y a construir la historia de España, que es absolutamente prodigiosa. Precisamente esta leyenda, esta formidable leyenda, la ha mantenido oculta y ahora tenemos la ocasión increíble de sacarla a la luz y de llevarnos la sorpresa más grande de nuestra vida en todos los órdenes. Y en concreto, en este caso, pues es bastante llamativo el asunto porque sí, efectivamente, la Gran Armada no pudo destronar a Isabel II de Inglaterra, no pudo ayudar a los católicos, tuvo que volver a España y la reina, hay que decir que de los 20 barcos de guerra que escoltaron a el convoy de transporte de tropas, de los 20 galeones volvieron a puerto 17, y los dos de los que hacía referencia Antonio Luis hicieron un daño tremendo a todos los barcos que se acercaron a ellos, y aún al día siguiente siguieron haciendo daños a los holandeses y aún llegaron hasta Flesinga.
el San Mateo y el San Felipe. Pero bueno, yendo muy deprisa, lo que sí podemos decir es que Isabel se da cuenta de que España está huérfana de fuerza en el Atlántico y decide lanzar la mayor flota jamás zarpada desde Inglaterra. No tiene una Royal Navy para hacerlo y entonces pues embarca a Drake, el elevado almirante, y a John Norris, el general del ejército de tierra, a que fleten una grandísima flota con todo lo que flota en Inglaterra, y esta flota zarpa el 29 de abril de 1589 desde Plymouth. Son 180 barcos, mucho más barcos que no sé cómo podemos llamarla, que la Armada de 1588, que la Armada Española. Bien, esta flota tiene 3 objetivos fundamentales. La flota tiene que destruir a la Armada española, cuyo grueso está reparándose en Santander. Una vez hecho esto, lo que tiene que hacer es atacar, aprovechando viento y marea, Lisboa, entronizar al prior de Crato, un primo de Felipe II, secesionar así España de Inglaterra y en tener entrada directa en Brasil, que eso es lo que le había prometido el prior de Crato, entre otras 1000 prebendas. Y después, como tercer objetivo, lo que va a hacer es conquistar las Azores, que era el hilo umbilical que nos unía con América, con lo cual se iba a quedar con el imperio. La flota era gigantesca, 27.667 hombres, los objetivos eran grandiosos, pero estaba proporcionado. El asunto es que esta flota no era una Royal Navy. La reina solo ofrece 5 barcos y el resto son barcos piratas, cuya motivación es el reparto gigantesco del botín que ha prometido Isabel con el que ha prometido el prior de Crato, Isabel, y los armadores de Drake y Norris a sus hombres con el saqueo de Lisboa. Así zarpa esta gigantesca flota. Es divertidísima la historia de la contraarmada, desde algún punto de vista lo es, porque nada más zarpar ya lo primero que hace es desobedecer flagrantemente las órdenes reales. Ni siquiera se atreven a ir a Santander. Era un expediente difícil ir a Santander. La ría, Santander y su historia los estábamos esperando allí, no se atreven. Los armadores privados quieren ir directamente a Lisboa a hacer caja. Drake y Norris creen que es demasiado flagrante la desobediencia a la reina y de este modo deciden como solución intermedia, pues mira, vamos a ir a Coruña. Cogemos desprevenida esta pequeña ciudad. Es la ciudad desde que en última instancia zarpó la Gran Armada y la destrucción de La Coruña nos servirá de excusa para haber venido a Santander. La reina no nos va a correr tanto a boinazos si destruimos La Coruña. Y allí se van contra La Coruña, el 3 de mayo son avistados, el 4 ya se acercan a la ría. No estaba tan desprevenida la ciudad. El marqués de Cerralbo, el gobernador civil de Galicia, le había pedido a Felipe II que todos los barcos, artillería y hombres que llegasen a Galicia de la Gran Armada se quedasen en Galicia. Eso lo habían hecho. Se estaba construyendo a 24 horas al día, se estaba construyendo el castillo de San Antón. Ya plantaba artillería de largo alcance. Bueno, hay muchos mitos sobre la artillería española e inglesa, pero no vamos a hablar sobre eso. Antonio Luis sabe mucho de estas cosas. Al final, los ingleses lanzan un primer ataque contra Castillo de San Antón el 5 de mayo, son repelidos violentísimamente, lanzan después un ataque. La Coruña es una península que tenía dos estructuras defensivas. Por un lado, un murete de 4 metros de altura en el istmo y en el fondo de la península una ciudad medieval de murallas de principios del siglo XIII. Lanzan un ataque masivo sobre el murete y al mismo tiempo, aprovechando la noche, un ataque marítimo para conseguir desembarcar en la playa corrida de la Marina Intramuros. Se produce la noche triste de La Coruña. ¿Por qué? Porque consiguen desembarcar, aunque el murete está siendo defendido. En realidad, ¿quién defiende La Coruña? 1.200 hombres, 600 hombres que han vuelto de la Gran Armada. Hay que pensar que vuelve el galeón San Juan, y con muchísimos hombres que llevaba resguardo. Hay que contar que La Coruña era una ciudad de realengo, tenía 560 milicianos bien preparados, una ciudad del rey que tenía que estar preparada para ofensivas feudales. Bueno, esos 1.200 hombres no parece que no pueden hacer nada contra los 27.660 siempre ingleses, pero sí que pueden pararlos en el muro, aunque el desembarco intramuros nocturno no puede ser evitado. 1.500 hombres
toman tierra, atacan el Murete entre dos fuegos, se produce la noche triste de La Coruña. John Norris, The Black Norris, era conocido por su crueldad, que incluso los franceses se escandalizaban de ella, tortura a parte de la población. La población coruñesa tiene que, despavorida, huir hacia la ciudad alta. Las tropas profesionales tienen que girar sobre sus talones y abrirse a sangre y fuego camino hacia la ciudad alta, la ciudad vieja. Ahí se refugian todos los supervivientes en la ciudad vieja y empieza un momento superépico de la historia de España, de la historia de Europa. Cómo esta ciudad va a resistir 2 semanas este ataque furibundo. No hay que olvidar que allí estaban todo el organigrama de los tercios, estaba el subsargento mayor. No hay que olvidar que la poliorcética española era incomparablemente superior a la de otras naciones, como reconocerá Roger Williams, que escribe su breve discurso de guerra después de participar en estas operaciones. Muy deprisa lo que hacen los ingleses es 2 cosas. Por un lado, abren una brecha con el batir convergente de la artillería durante estas 2 semanas, una brecha en la vieja muralla, y por otro lado lo que hacen es minar la esquina norte de la muralla con una gigantesco acopio de pólvora, hacen un túnel subterráneo, acopian pólvora. Los españoles están en guardia interrumpida 24 horas en las murallas y las españolas se están encargando del resto. Se encargan de desmontar casas intramuros, se encargan de terraplenar y apuntalar las murallas, y esta esquina norte que está siendo minada, se oyen los trabajos de carpintería, es claro que sabemos lo que están haciendo. De tal manera que esta flaquísima muralla medieval, parecida a la del Burgo de Osma, una muralla que no admitía ni siquiera artillería, una muralla que de otros tiempos consigue convertirse en una gran presa de piedras, de tierra, hasta el punto de que se van a plantar piezas de artillería que van a ser dirigidas por Diego de Bazán, sobrino de Álvaro, recién muerto unos meses antes en la preparación. La familia ya no me la meto. Y seguimos rápidamente. Sí, mi querido Javier. 15 minutos te has pasado. ¿Pero cuánto llevo? Creo que es el más cortito por ahora. 15 minutos. Pero vamos, hasta Ángel Luis, que se ha pasado 10 más de los suyos, o sea, vas bien. Me da la impresión de que tienes el cronómetro mal. Seguimos muy rápido. Quien tenga honra que me siga. Este hombre es medio inglés, creo. Bueno, y seguimos muy rápido contra todos los elementos. Coño, qué calorazo, ¿verdad? El 14 de mayo lanzan su ataque por los 2 lados. Por un lado, por la brecha abierta por la artillería, vuelan el cubo minado. Al volar el cubo minado, lo que ocurre es que el terrapleno hace que se dispare a la cara Norris la muralla coruñesa. 300 hombres de vanguardia son enterrados vivos sobre los casquetes y los cadáveres. Se produce un combate muy duro. Se atraviesa el sargento Luis de Troncoso, consiguen parar la entrada inglesa. En fin, La Coruña sobrevive el 14 de mayo de un modo absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque al final, cuando al fin ya entran los ingleses, cuando al fin las fuerzas españolas están siendo desbordadas, las mujeres, que eran la mitad de la población, entran en combate a modo de un cuerpo estratégico de reserva. Más de 1000 mujeres entran en combate. Una de ellas, María Pita, ensarta al alférez que ha subido, lo lanza sobre las murallas, una refriega absoluta. Las piedras, los descalaban con las piedras. Según documentos ingleses, no pudieron resistir esto. Al mismo tiempo, el Castillo de San Antón consigue superar un ataque con 40 barcazas grandes dotadas de artillería. La Coruña resiste. Hay otras operaciones importantes. Al final, el 19 de mayo se van a por Lisboa. La Coruña tenía 4.000 habitantes, Lisboa tenía 100.000. Se separan las fuerzas de Drake y Norris. Y de esta manera, Drake no se atreve a forzar el estuario del Tajo. Norris desembarca a sus hombres en Peniche. El 3 de julio están sitiando Lisboa. Salen fuerzas españolas. De esa manera que el 14 de mayo es una fecha que tendrán que estudiar nuestros alumnos ya en primaria o en el bachillerato Segura. También el 3 de junio también, porque el 3 de junio hay un contraataque español. Ya el calendario no me lo haga. El 3 de junio, y seguimos. Las interferencias inglesas no nos pararán. Y seguimos, el 3 de junio... No, seguimos, acabamos, coño, acabamos, no, seguimos, no, acabamos, o sea... Vamos a ver, Gorro, ¿cuánto tarda yo? Tú 10 minutos, o sea, pero tú por eso esta noche vas a cenar conmigo en Charolés. Estos van a ir a donde no que sé, o sea... Al final,
son repelidos el 3 de junio en Lisboa, centenares de muertos, desembarcan y se intentan escapar de Lisboa, lo consiguen, las galeras españolas salen en su persecución, hinden unos cuantos barcos. Bueno, al final, en resumidas cuentas, de los 180 barcos más los sueltos que zarpan de Plymouth, se presentarán, vuelven a Inglaterra a 102. De los 27.667 hombres que habían zarpado de Plymouth, se presentan en la paga 3.722, lo que convierte a esto en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, lo que permite a España fundamentalmente ganar esa guerra e seguir imperando, y culturalmente hasta hoy, cuya pervivencia cultural en América y en el mundo es una maravillosa circunstancia que a todos nos enorgullece. Muchas gracias. De las jarcias del palo mayor voy a colgaros al menos a dos. En cualquier caso, ya que nos hemos comido el turno del debate, pasamos directamente a las preguntas a mí no me mire breves. Usted. A mí no me mire. No, te miro a ti que tengo y al cronómetro. malagueño. O sea, en cualquier caso, importante también información que nos acaba de llegar. Girona 0, Real Madrid 2. Bien. Tiene que haber prioridades, hay cosas importantes, la actualidad es la que nos esto, pero en cualquier caso. Y me gusta mucho además esto, porque además me encantó una novela de ciencia ficción, se considera como tal, que se llama Pavana. ¿Qué hubiera pasado si la Armada Invencible hubiera tenido éxito? ¿Habría cambiado nuestro presente? Aunque eso lo vamos a ver luego en el Ministerio del Tiempo. Claro, así me gusta. Una respuesta concisa. Muchas gracias, joder, Pedro Luis Encharones, y además del bueno. A mí lo futurible esto es que me da exactamente igual. Es decir, me parece un divertimento, pero yo qué sé. Es que no tengo ninguna opinión. Es decir, si hubiésemos desembarcado, ya escribía Geoffrey Parker además sobre eso, que tenía un tratado, que se hubiese desembarcado, y yo qué sé, quién sabe. ¿Qué opinión voy a tener yo sobre qué hubiese pasado? Es absurdo. Y eso de estar elucubrando esa... Pero mira, sin embargo hay una cosa, porque además el espía mayor es una figura clásica. Esto era Langley también, o sea, esta era la sede del espionaje. Y claro, con esa red de espionaje tan tremenda, ¿por qué no consideró Felipe II que el conocimiento que tenían sobre los barcos ingleses, de su ligereza, pero de su capacidad artillera tan grande? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Lo va a contestar Antonio Luis, de todas maneras, por no evadirme tanto de la pregunta, es decir, ¿qué hubiese pasado? Pues posiblemente... No, si no son todas para ti, o sea, sois tres, o sea... Hay que decir que los barcos españoles eran más grandes que los ingleses, y los barcos más grandes se desplazan más agua, como Antonio Luis bien sabe, son menos maniobreros. Pero un cañonazo, un barco español se quedaba en las cuadernas, porque eran verdaderas cajas de fuertes flotantes, y un disparo inglés y un disparo español, un barco inglés entraba por un lado y salía por el otro. No olvidemos que en las bajas relativas de la Gran Armada y la Contraarmada, pues la Contraarmada duplica las bajas de la Gran Armada. No olvidemos que estamos ante un hecho absolutamente estrambótico. La leyenda negra nos ofrece, en su contraste con la historia, el estrambotismo más absoluto. Todo el mundo dándole vueltas a la Armada Invencible. De hecho, esta mesa creo que se llama la Armada Invencible o algo parecido, y sin embargo, ¿por qué no se llama Contraarmada? Si fue más grande, si fue más decisiva esa operación, si al final eso permitió que en última instancia España ganase fundamentalmente de la guerra. Fijaros hasta qué punto la leyenda y la historia nos trastorna completamente. Esta mesa podría haberse llamado Contraarmada y no la Armada Invencible. Pero ¿cuáles las diferencias que nos están preguntando del armamento, de artillería entre las naves? ¿Era tan grande? Eso yo creo que lo saben. Bueno, eso es parte del mito. Vamos a ver. En aquella época había una sola doctrina sobre lo que era el combate naval. Esa doctrina se había generado en los años 30, precisamente en la Casa de Contratación a través de Alonso de Chávez. Y había establecido como las naves mancas, o sea, las que no tenían remos, debían de combatir. Esa doctrina determinó unas tácticas con las cuales se tenían que usar. Esas tácticas dieron muy buenos resultados, tanto en los combates anfibios de las tomas de Álvarez de Bazán, como en la batalla de San Miguel en el año 1582 y después la toma de la isla de la Tercera en 1589. La realidad era que los ingleses no tenían ni doctrina ni táctica, porque ellos no estaban
no habían desarrollado ninguno de estos elementos a no haber estado en guerra desde el año 40 con los franceses. El concepto español de cómo se debería de combatir era que las unidades deberían de ir en formación apoyándose unas a otras. Sin embargo, el concepto inglés de la táctica que Howard estableció era que había que desplumar al águila, hacer que los barcos se separasen, atacarlos entre muchos barcos para poderlos destruir. Eso fue un fracaso total, desde el día 31 de julio que empiezan los combates hasta el día 8 que se va a producir el combate de Gravelines. Eso es un fracaso total de la táctica inglesa. De hecho, alguno estará pensando, se le ha pasado que los españoles perdieron 2 barcos, los españoles de aquella época. Es verdad, se perdieron 2 barcos el día 31. Uno fue por un accidente interno y otro fue por un sabotaje, pero no a consecuencia de los combates con los ingleses. Y cuando llega el combate del día 8 de Gravelines, ese combate tan mal explicado y que últimamente en la última publicación se vuelve a reiterar de forma mal explicada, cuando se empieza el día 8 la batalla, solamente había 4 barcos españoles haciendo frente a la marina inglesa, porque todos los barcos, debido a las corrientes y a los vientos, se habían dispersado la noche anterior debido al ataque de los barcos incendiarios. De forma que solo 4 unidades de guerra españolas, más un quinto que era el San Mateo, que estaba un poco desplazado, se van a enfrentar de golpe y sopetazo con 3 de las escuadras inglesas, que en total sumaban 136 barcos. Eso va a hacer que durante toda la batalla de Gravelines se va a producir unos elementos de combate. El armamento, claro, no es la a lo que voy, batalla. es a lo que voy. Pues ve. ¿Por qué los ingleses disparaban más rápido? ¿Por qué la artillería era más potente? Ni disparaban más rápido ni era más potente. El San Martín se combatió contra 21 barcos él solo, el San Mateo con 14, el San Felipe con 10, el San Juan con 5. O sea, lo que ocurrió era que un barco español estaba rodeado por 6, 7 barcos que le disparaban a la vez, y los españoles nada más que podían dispararle a uno. Entonces el daño que la artillería española podría hacer sobre un barco era un séptimo o un cuarto de lo que podía recibir. Y otra circunstancia que la historiografía inglesa no cuenta, que es que la artillería de bronce solamente podía conseguir hacer 5 disparos seguidos. Al quinto tenía que dejar de disparar. ¿Por qué los barcos españoles a mitad de la batalla dicen ya no disparan, nada más que disparan con la carabucería? Los artilleros no sirven, las artillerías son de mala tecnología, sencillamente porque se calentaba. La tecnología de aquella época permitía que un cañón de bronce hiciera 3 disparos seguidos y se tardaban unos 5 minutos en cargar. El cuarto ya estaba caliente y al quinto se disparaba y no se le había arropado con mantas de agua, pues ya dejaba de funcionar. Y había que esperar 1 hora a que esos cañones grandes se refrescaran. Y una vez refrescados, la artillería volvía a funcionar. Mientras tanto, los galeones ingleses cogían y se renovaban uno detrás de otro. Disparaban, se iban, disparaban y se iban. Había un fuego continuo inglés que el barco español no podía soportarlo porque la formación española se había roto y no había el apoyo mutuo entre un barco y otro. Esa es la superioridad que fue lo que yo determino en mi primer libro, la jauría, el ataque jauría. Los artilleros ingleses no eran mejores que los españoles. De hecho, hay un coetáneo que estuvo en la batalla que le escribe a Walsingham y le dice: si hubiéramos tenido buenos artilleros, hubiésemos hecho la gran ruina de la Armada española. Porque no eran buenos artilleros, sencillamente. Y su tecnología era la misma que utilizaban los españoles. De hecho, llevaban 240 cañones españoles que había cogido Drake en el año 85 cuando hizo su escabechina en el Caribe. Pero es que los españoles llevaban un montón de artillería inglesa. ¿Por qué? Porque habían hecho secuestro de muchos barcos y le habían quitado la artillería. O sea, la artillería era un cilindro, sencillamente un hueco, y por ahí se metía la bala, la pólvora y se disparaba. Fue la superioridad numérica lo que dio a entender a los ingleses y a la historiografía en no entender esa batalla de que un barco, si se enfrentaba a 5 a 6 a la vez, solamente podía hacer daño a uno, mientras que a la vez estaba recibiendo daños de 5. Y en cuanto a la supuesta tecnología de los barcos ingleses, que eran superiores, deciros que de esos galeones superiores que tanto habla la historiografía inglesa, solamente había 4. No, coño, ya menos me siento, o sea... Siga. Yo me puedo extender más, pero... No te entiendas, me cago en la chimenea, o sea...
Bueno, última pregunta y que Dios nos pille confesados. En fin. Espera 15 minutos, ¿eh? No. ¿Por qué Felipe II elige Medina Sidonia? ¿Qué otra opción tenía Felipe II? Contesten en monosílabos casi. Gracias. Y Ángel Luis, tú no contestes. Medina Sidonia. En realidad, Recalde le escribió una carta a Felipe II pidiéndole, suplicándole la dirección de la Gran Armada, diciéndole que no había ningún piloto más práctico que él. Pero en realidad Felipe II lo que pretendió es que no ocurriese lo mismo que lo ocurrió en la contraarmada, que es que hubiese un mando bicéfalo, que eso fue una de las grandes causas de la catástrofe de la contraarmada. Un mando bicéfalo, Drake y Norris se pelean, acaban peleándose duramente. Uno va por un lado, otro va por el otro, y así se produce una catástrofe espantosa. Lo que quiere Felipe II es que haya un mando que reúna las condiciones, que sea aristocrático. Y por otro lado, hay que decir, como dijo Antonio Luis, hay que decir que Medina Sidonia tenía práctica naval, no se mareaba Medina Sidonia. Eso es resultado de una mala traducción. Tenía reuma. No se mareaba Medina Sidonia, aumentó de 30 a 50 la dotación de balas por cada pieza de artillería, y la Gran Armada tuvo un comportamiento excelente. ¿Qué es Recalde que hubiese hecho seguramente? Pues Recalde seguramente lo que hubiese hecho hubiese sido atacar Plymouth aprovechando viento favorable, y se ataca Plymouth, aunque hubiese habido pérdidas, Fuentes San Nicolás y tal, Plymouth hubiese caído, y si cae Plymouth, si tenemos ya un puerto en Inglaterra, hubiésemos ganado, se hubiese destronado a Isabel, y los católicos hubiesen visto satisfecha sus súplicas de ayuda que llevaban muchos años detrás de Felipe pidiéndosela. Con lo cual, al final, también hemos hecho la respuesta a la primera pregunta que hacíamos. En cualquier caso, de verdad, las obras de estos señores están ahí a disposición, porque si quiera saber más, esa es la idea de estas jornadas, que crear la curiosidad. Hay algunas preguntas que se han quedado, especialmente sobre cómo trató Inglaterra a los regresaron vencidos, o el tema de precisamente el trabajo de Produce Incida, armadainvencible.org, sobre los prisioneros de la Armada Invencible. Un trabajo de años que, lo siento, no vas a contestar en 2 minutos, que te voy encima a cortar. Lean el libro. O sea, que para eso estos señores han estado trabajando, y sobre todo, muchísimas gracias. Y vamos a ir muy rápido a la siguiente mesa.